Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Posilga en esta mañana de domingo 19 de mayo. Estamos muy contentos de estar en el segundo día del POSIL Congreso Internacional 2024 y nos acompaña Ángeles López. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, Bienvenida a La Posilga. muy bien, muchas gracias, muy contenta y muy agradecida por la invitación para estar en el Congreso. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Y precisamente a Ángeles la conocimos el año pasado, cuando tuvimos la Posilga 2023. Estuvo muy activa en su participación, estuvo siguiendo cada una de las conferencias y fue que nos decidimos invitarla para ser exponente en este POSIL Congreso 2024. Ángeles, platícanos, antes de empezar tu tema, un poquito de tu vida, a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, yo soy psicóloga y soy administradora de empresas. Me dedico a la psicoterapia humanista. En ese momento no estoy tan de lleno en la psicoterapia humanista porque estoy en un momento en que estoy disfrutando de mi maternidad. También me dedico a la docencia. Sí doy algunas terapias en línea, pero ahora no es tanto como lo solía hacer. Estoy activa ahorita en un podcast que está más enfocado a la educación y bueno, las clases en línea, en posgrados, en licenciatura. En la medida de lo posible estoy ahorita en la modalidad asíncrona, justamente para poder combinar con esta otra actividad. Y bueno, se me presentó alguna oportunidad de ir a Alemania para julio, gané una convocatoria y eso es más encaminado al mundo de los negocios. Entonces, en esos son los proyectos en los que estoy ahora involucrada. Una mujer incansable que siempre tiene alguna novedad que presentarnos y la verdad es que te felicito, te admiro porque estás combinando este equilibrio personal con tu trabajo, no descuidas ni una parte ni la otra y eres un gran ejemplo para todas las mujeres. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. También recuerdo que tenemos muchas similitudes en nuestras etapas de vida. Recuerdo cuando tuvimos aquella conversación muy linda, donde hablábamos a nivel más personal y pues justamente veíamos cómo íbamos evolucionando, ¿no? Cuando formamos nuestra propia familia y cómo los proyectos profesionales también se van adaptando. Exactamente, exactamente. Ese es nuestro día a día y es la ventaja que nos dejó el mundo contemporáneo, que podemos estar enlazados a través de la tecnología, que ya la línea de tiempo pasó a un segundo plano y más bien uno hace lo que quiere hacer y lo que disfruta. Exactamente. Pues no se hable más, vamos a dejar el micrófono totalmente en manos de la experta para que nos hable acerca de arte terapia para la identificación y manejo de las emociones. Exactamente. Adelante, Ángeles. Les voy El a presentar. micrófono es todo tuyo. Gracias, disculpa, Carlos, si te interrumpí. Pues voy a hablarles un tema que me apasiona, que es arte terapia, donde justamente vamos a combinar arte y cómo el arte nos puede servir, es una herramienta terapéutica que nos puede ayudar a identificar emociones cuando a veces no sabemos exactamente, sabemos que hay algo que a lo mejor nos incomoda o no sabemos, a veces decimos, tenemos como emociones encontradas, sentimientos encontrados. Y entonces vamos a ver cómo la arteterapia pues, nos puede ayudar a identificarlos y también cuando los hemos identificados, cómo nos puede ayudar a manejarlos. Entonces vamos a empezar con un breve recorrido por la historia. La siguiente, por favor. Los antecedentes históricos, la que sigue, por favor. Bueno, algunos expertos dicen que eso se remonta desde el antiguo Egipto, que se utilizaban los dibujos y los símbolos para tratar a personas con problemas mentales. La que sigue, por favor. Bueno, también sabemos pues la importancia del teatro y la música. Aquí me viene a la mente pues los griegos, cómo pueden utilizar esto como medios, bueno, además para expresar el sentir, como una expresión que también tiene que ver con la cultura y también para curar enfermedades y desequilibrios emocionales que fue utilizado más adelante. La que sigue, por favor. Siglo XX pues surge como una disciplina formal, esto es algo importante. Ahora sí, psiquiatras como Max Simon en Francia, Hans Prinzhorn en Alemania, estudiaron la producción plástica de los enfermos mentales, entonces se empieza a utilizar con personas que están en hospitales psiquiátricos y se empieza a ver los beneficios y esto lo utilizamos pues hasta nuestros días. No tiene que haber necesariamente una enfermedad mental para utilizar arte terapia. Justamente se los traigo
como un medio para identificar emociones, para poderlas manejar. Claro que se puede llegar a utilizar cuando ya hay algún trastorno, pero ahorita vamos a empezar justamente para lo básico, ¿no? Para lo que tenemos todas las personas, emociones y cómo nos puede ayudar esto. La que sigue, por favor. En los inicios de 1900, arteterapia se enfoca en contextos con alto sufrimiento emocional, como los psiquiátricos, los supervivientes de guerra, víctimas de abuso. De hecho, arteterapia no solamente se va a utilizar en el consultorio, también se llega a utilizar para el trabajo con grupos, en los contextos educativos, también en los contextos, por ejemplo, cuando tiene que ser una intervención social. Se utilizó, por ejemplo, arteterapia y hubo casos de éxito. No tengo aquí todos los estudios que se llegaron a publicar. Cuando tuvimos, por ejemplo, el sismo, fue en el 2017, que hubo muchas personas que se vieron muy afectadas, y entonces se llevaba arteterapia justamente a los centros donde estaban las personas damnificadas, y hay casos de éxito, también se ha hecho con personas migrantes, justamente para ayudarlas a poder trabajar pues todas las emociones, todo el duelo que a veces implica tener estas pérdidas materiales, seres queridos, o por ejemplo también cuando las personas pues cambian de ciudad, de país, también esto ha dado buenos resultados. La que sigue, por favor. Hay muchas definiciones de arteterapia y traigo algunas de las asociaciones, pues quizás más reconocidas o las que quizás nosotros podemos tener algún cierto contacto con ellas si ustedes quieren profundizar más en el tema. Voy a empezar por una asociación civil que es la de Taller Mexicano de Arteterapia, donde nos dice que es la práctica que involucra los dos términos, arte y terapia. Es una disciplina que se especializa en dar apoyo a las personas mediante la aplicación de medios artísticos. Medios artísticos, vamos a ver que hay muchos, casi siempre se nos vienen a la mente las artes plásticas, pero también podemos utilizar la música, la escritura, el teatro, la danza, y estos van a posibilitar e impulsar otras formas de expresión más allá del terreno verbal. Entonces, esto es muy útil cuando las personas tienen algún problema para poder verbalizar o para poder decir exactamente qué es lo que les ocurre. A veces no, a lo mejor ni siquiera se han percatado, entonces a veces a través de estos medios artísticos nos permite como darnos cuenta y con la ayuda de un facilitador pues encontrar la manera de solucionar eso que nos aqueja en ese momento. La que sigue, por favor. También tenemos a la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Arteterapia, que nos dice que es una vía de trabajo específica que va a utilizar el proceso de creación a través del lenguaje artístico, y esta nos dice también que sirve para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar biopsicosocial dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas o grupo de personas que así lo requieran. Esta definición me parece muy importante, este papel profesionalizante del facilitador en arteterapia. Dice que se fundamentan en el potencial terapéutico de la creación artística dentro de un encuadre adecuado. El encuadre pues depende, porque hay algunas personas que van a trabajar más desde un encuadre psicoanalítico, otros desde un encuadre gestáltico, otros desde un encuadre más desde el enfoque central en la persona. Ahorita les voy a hablar justamente de esta, ¿no? El arteterapia expresiva humanista, que la desarrolla justamente Natalie Rogers, que es la hija de Carl Rogers. Bueno, cómo siguen todo lo que Carl Rogers aportó, pero cómo lo aplican en la arteterapia. Nos dicen que el objetivo es promover dinámicas de transformación sobre la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y, en su caso, la elaboración sintomática. La que sigue, por favor. También tenemos la Asociación Americana de Arteterapia. Aquí nos dice que eso es una profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte. Ay, disculpa la anterior, por favor. Así, gracias.
de hacer arte para elaborar, para mejorar el bienestar físico, mental y emocional. Justo eso tiene que ver con el título que le pusimos a esta plática, para personas de todas las edades. Esto es algo también muy interesante. Se puede trabajar con niños muy pequeños, se puede trabajar con adultos mayores. Hay muchos trabajos que se han centrado sobre todo en el trabajo con niños, adolescentes y adultos mayores. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer un curso donde justamente hablábamos de la adultez madura. Cuando estaba haciendo el doctorado en arte y cultura, encontramos documentos muy interesantes de trabajos en arte terapia que se hacían para mujeres que estaban en la etapa de la menopausia. Justamente cuando estábamos revisando eso con mi grupo, que no eran terapeutas, estábamos nada más investigando arte, decíamos, ¿y qué pasa con los varones? Entonces empezamos a ver algunos trabajos, todavía falta mucho por realizar. Les digo esto para los que nos están escuchando, pues para que vean que todavía hay muchas áreas que no se han explorado lo suficiente o de las cuales no se ha publicado. O sea, tenemos áreas de oportunidad para hacer grandes investigaciones. La que sigue, por favor. Ahora voy a hablar de esta que es la que a mí más me interesa y en la que más me ha gustado profundizar, que es la terapia expresiva centrada en la persona o terapia expresiva humanista. Esta fue desarrollada por Natalie Rogers. Natalie Rogers es hija de Carl Rogers. Carl Rogers es el padre de la psicoterapia humanista, específicamente el creador del enfoque centrado en la persona. Natalie, al ser hija de Carl Rogers, psicoterapeuta, y su mamá, no recuerdo ahorita el nombre de su mamá, pero que era artista, ella entonces busca la manera de fusionar esto y se da cuenta de lo terapéutico que puede ser el arte, y ella desarrolla este tipo de arte terapia en la que no se interpreta ni se diagnostica. Sí puede haber algunos enfoques de arte terapia, de algunos encuadres en los que a lo mejor se puede llegar a tratar de interpretar la obra. Acá nosotros no la interpretamos, tampoco vamos a hacer un diagnóstico. Escuchamos con empatía, seguimos aplicando las actitudes básicas y suficientes de la empatía, la congruencia y la aceptación positiva incondicional. Se ayuda al cliente a que él mismo descubra su sentir plasmado en su creación artística. Es decir, yo no se lo voy a interpretar, yo voy a escuchar, a lo mejor puedo formular algunas preguntas que le permita al mismo cliente. Les platico, en el enfoque central de la persona no hablamos de paciente, sino de cliente. O también vale decir consultante, para que él mismo pueda descubrir su sentir plasmado en su creación artística. Entonces es importante el proceso previo, desde que vamos a seleccionar el material con el cual se va a trabajar. Muchas veces, bueno, aquí la recomendación es que si vamos a trabajar, por ejemplo, artes plásticas, que la persona pueda elegir el material con el que quiera trabajar. En el caso de la escritura creativa, pues que se deje llevar. En el caso de la música, a veces ahí sí necesitamos que el facilitador sea el que a lo mejor elija la música, pero permitimos que la persona sea la que exprese cómo se siente con la música o en la danza, ¿no? Que se deje llevar. La terapia expresiva centrada en la persona, pues lo que decía, abarca artes plásticas, pintura, escritura, danza, y música principalmente. La que sigue, por favor. Les voy a hablar un poquito de la psicoterapia centrada en la persona para que podamos entender qué es lo que hace Natalie Rogers. Este enfoque, el de Carl Rogers, el papá de Natalie, pues surge más o menos en 1940 en Estados Unidos y es realizado por Carl Rogers. Carl Rogers pues tiene formación conductista y tiene una formación en psicoanálisis, y entonces él pues trabajaba todavía desde esos enfoques y se da cuenta pues de la importancia de dejar hablar a las personas libremente, de dejar a un lado el diagnóstico, dejar que las personas se expresen. Entonces es así como va desarrollando su teoría. Empieza con terapia no directiva, terapia centrada en el cliente, y luego termina hablando de centrada en la persona, y lleva su enfoque más allá de lo terapéutico, lo lleva al trabajo con grupos, hace reflexiones en lo organizacional y hace reflexiones en la parte social y en la educativa.
De hecho, tenemos enfoques centrados en el estudiante, también lo llevamos a las organizaciones y bueno, tiene varias obras donde explica esto. La que sigue, por favor. Él es el fundador, lo que les decía, de la terapia centrada en la persona y es parte de las psicoterapias humanistas. Él habla de estas actitudes básicas de la empatía, la congruencia y la aceptación positiva incondicional, que es algo que retoma Natalie Rogers. Cuando hablamos de terapia no directiva, significa que no se dan aquí consejos, no se le indica a la persona qué es lo que tiene que hacer, se confía en que la persona tiene esa sabiduría. Tiene sabiduría interna y que las personas saben bastante de ellas mismas. Entonces, lo que se hace es hacer reflejos a los sentimientos como una manera de hacerle saber a la persona que la entendemos, que la vamos, que estamos comprendiendo desde su marco de referencia y no desde el propio. Nos estamos poniendo como si estuviéramos en sus zapatos, podemos entender como su sentir. Lo mismo pasa cuando estamos trabajando arteterapia, nos vamos a poner en el lugar de la otra persona, vamos a entenderla desde su marco de referencia. Es así como vamos a ir desarrollando, ¿cómo se llama? El proceso de arteterapia. La que sigue, por favor. Se considera arteterapia centrada en la persona, entonces ya siendo como un resumen, pues es un tipo de intervención post-rogeriana, es decir, surge después de que Carl Rogers aportara el enfoque centrado en la persona, que abarca la facilitación en terapia, los grupos de encuentro, intervenciones educativas, organizacionales, comunitarias, entre muchas otras. Entonces hemos visto cuando me tocaba dar diplomados que había luego intervenciones muy interesantes desde la parte educativa, desde la parte organizacional y claro, los que nos dedicamos a la clínica también podemos ponerlo en el terreno de la psicoterapia. La que sigue, por favor. Ella es Natalie Rogers, ella es la creadora de esa terapia expresiva humanista. La que sigue, por favor. Ella, bueno, publicó diferentes libros. Pongo estos dos que tienen que ver con la terapia expresiva humanista. Tiene The Creative Connection, Expressive Arts in Healing, y tenemos The Creative Connections for Groups. Aquí vemos, en estos dos libros, hasta la fecha yo no he encontrado todavía alguna traducción al español. Sí tengo los libros en inglés, no fueron tan sencillos de poderlos conseguir. Sin embargo, existe todavía un instituto del que ya fue pionera, que se sigue dando a la tarea de difundir, de preparar personas en este tipo de arteterapia. Ahí, de hecho, también tienen a la venta algunos videos que ayudan como para poder entender cómo es el proceso. En YouTube encuentran todavía videos breves que hizo Natalie Rogers en su momento para poder modelar cómo es que se daba un proceso de terapia expresiva humanista. También van a encontrar en la web las transcripciones de algunas intervenciones. Todo esto se lo digo por aquellos que quieran profundizar y que quieran saber cómo es que se lleva a cabo un proceso de arteterapia. Creo que es importante que puedan entender primero las aportaciones de Carl Rogers y después que puedan saber un poco de lo que es arteterapia en general y luego ya especializarse en lo que hace Natalie Rogers para ver cómo, de dónde sale todo el fundamento. Vemos en alguno de los videos cómo el cliente puede elegir el material con el que va a trabajar, cómo se permite crearlo. Se ve al facilitador acompañando sin invadir, sin ser invasivo, pero también como dando ese acompañamiento, no dejando que la persona se sienta como sola en el proceso. Entonces, mientras que se va creando, puede ser que haya algún tipo de silencio o puede ser que llegue a haber algún un reflejo sobre lo que la persona está, o sea, mientras hacemos un trabajo de enfoque centrado en la persona, nada más verbal, podemos hacer reflejos a contenido, reflejos a sentimiento. Cuando estamos trabajando en arteterapia, podemos hacer un reflejo sobre, o sea, algo que nosotros estemos viendo,
o un reflejo hacia los sentimientos de la persona, que esto permita que el otro se sienta acompañado, entendido, y que también se permita ir explorando, ir haciendo este proceso de introspección, ¿no? Para saber qué es lo que le ocurre y que la misma persona pueda darse cuenta de qué es lo que le pasa, y también de esa manera ver la manera en que pueda resolverlo si acaso hay algo que resolver. También les digo que es posible hacer el trabajo con los grupos, y bueno, ese manual es bastante ilustrativo acerca de cómo los podemos llevar a cabo. La que sigue, por favor. En la terapia expresiva centrada en la persona se trabaja mucho con la arte plástica, la danza, la pintura, la música. En plástica pues es muy común el trabajo con barro, arcilla, se pueden utilizar masas para moldear plastilina, se puede utilizar lápices de colores, estos lápices de cera, se puede trabajar lo que es como la escultura, el dibujo, entre muchas otras. La danza también ha cobrado bastante fuerza. También veíamos con preocupación como de repente, en este año ya no me tocó verlo tanto, pero hace algunos 5 años, todo era terapéutico, y decíamos, bueno, ¿y cuántas personas realmente saben cómo trabajar eso? Bueno, sí hay una danzaterapia, también hay estudios que han validado esto. A mí no me ha tocado realizarlos, pero sí hay estudios, de hecho, desde las neurociencias, donde se ha trabajado con aparatos que pueden hacer como electroencefalogramas, donde se puede ver pues la actividad, las ondas cerebrales, ¿no? Para poder validar pues el trabajo que se hace. Desde esa terapia expresiva centrada en la persona no tengo todavía estudios que lo validan así, pero sí me ha tocado ver otros desde otros tipos de otros encuadres arte terapéuticos, donde se ha trabajado sobre todo con la danza y con la música. Se puede trabajar con la pintura, principalmente se suele utilizar pintura acrílica o la acuarela para dar justamente pues este trabajo. Con óleo no me ha tocado verlo tanto, me imagino que debe ser por el costo de los materiales y también quizás por el tiempo que lleva elaborarlos. También hay trabajo, por ejemplo, desde la música. Y hay estudios muy especializados en musicoterapia. De hecho, hay quienes han estudiado exactamente cómo crearla para que pueda influir en las emociones o para poder trabajar con algún síntoma de la persona. La que sigue, por favor. También se ha trabajado desde el drama, bueno, en el teatro. Aquí les puedo decir que también hay grandes avances trabajando desde la Gestalt. No es exactamente el modelo de Natalie Rogers, pero bueno, es humanista, se trabaja también mucho con las emociones, y ahí hay trabajos con títeres, títeres de todo, de dedo, de guante, desde la creación de los títeres, trabajos con las sombras y el mismo teatro. La escritura creativa también se ha hecho muy grandes trabajos, y está la visualización, la fantasía dirigida. Ahí también los que son muy fuertes son los de la Gestalt para poder trabajar. Regresando a la parte del drama y de la escritura, aquí estamos hablando de terapias expresivas, pero también hay algún tipo de arteterapia donde el consultante es receptor. Hemos visto que se han hecho trabajos importantes, por ejemplo, trabajando con cuentoterapia, cineterapia, donde ya hay una obra. Hay obras hechas explícitamente para el trabajo terapéutico, y hay otras que no lo fueron con esa finalidad, pero que se pueden llegar a utilizar. Es el caso de cineterapia. Hay muchísimas obras que luego pueden ayudar justamente a poder trabajar, donde las personas pueden identificarse con algún personaje o con las situaciones, y así mismo al poder empatizar o al poder identificarse, poder encontrar alternativas de solución a sus problemas. Con el cuento también hay muchos con las mismas canciones, pero les digo, ahorita lo que estoy trabajando desde Natalie Rogers son las terapias expresivas. El cliente es el que
el que expresa, bueno, en la danza es a lo mejor al ritmo de la música, en el dejarse mover y el darse cuenta, bueno, con esos movimientos, esa expresión corporal, qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Como el centrarnos, ver cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando con la música también, pero por ejemplo en el caso de la escritura, pues nosotros mismos somos los que nos permitimos desarrollar a través de la palabra y plasmar nuestro sentir. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que se trabaja en arteterapia? Se trabaja la emoción, se trabaja el espíritu, la mente y el cuerpo, se trabaja la intuición y se trabaja la creatividad. Todo esto es algo que se puede resaltar a través del trabajo con arteterapia. En la parte del espíritu, recordemos que lo espiritual no es lo mismo que la parte religiosa, porque hay algunas personas que eso les preocupa, no, simplemente es a veces pues la conexión a veces con algo superior, a veces el trabajo en contacto con la naturaleza. Hay personas que, por ejemplo, encuentran como muy buen lugar para trabajar alguna playa, algunos prefieren algún jardín, algún bosque, todo eso a veces ayuda justamente para poder trabajar esto espíritu, mente, cuerpo, y hay algunos que no tienen ningún problema en trabajarlo en un aula, siempre cuando se tengan las condiciones necesarias para hacerla. La que sigue, por favor. Ahora voy a hablar de arteterapia digital, porque ahora bueno, desde antes de la pandemia ya se hablaba de esto, que si era posible trabajar solamente en un espacio, en un aula física, en el frente a frente, se tenía que trabajar pues con materiales tradicionales o se puede llevar esto a la parte digital. Nosotros empezamos a trabajar ya hace algunos años con un diplomado en arteterapia que se daba de manera, la mayor parte de las sesiones eran asíncronas, solamente había como una al mes que era sincrónica y se conectaba a quien podía, había personas de diferentes países y la finalidad era que se les dejaba actividades para hacer con materiales tradicionales, por decirlo de alguna manera, un collage, y luego nos sorprendían los que utilizaban herramientas digitales. Entonces vimos que también se puede trabajar las emociones de manera digital. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. La que sigue, por favor. El arteterapia pues se utiliza como medio de expresión personal que permite trabajar sobre los sentimientos, los pensamientos a través de diferentes técnicas, como ya vimos, la pintura, la danza, la escritura, el dibujo, la escultura, entre muchas otras. La que sigue, por favor. Y bueno, al proliferar la educación virtual después de lo que vivimos en la pandemia, pues entonces resultó inevitable realizar sesiones en contextos virtuales a través de plataformas. Y la pregunta que surgía es si debían mantenerse los ejercicios de arteterapia pues tradicionales o pedir a los participantes que cargaran evidencias de su trabajo, fotos o videos, o si era hacer uso de arteterapia digital utilizando ya aplicaciones que estaban siendo hechas para ese fin o herramientas disponibles en dispositivos móviles y computadoras y adaptarlas. Y también si era mejor abordar la combinación de ejercicios de arteterapia tradicional y arteterapia digital en contextos virtuales, sincrónicos y asíncronos. Entonces nos encontramos con lo que sigue. La siguiente, por favor. Que ya había libros que se estaban enfocando justamente a la arteterapia digital, a la tecnología, que la creación de arte con fines terapéuticos por medio de la tecnología, utilizando una computadora, dispositivos móviles tales como la tableta o el teléfono celular inteligente, es que sí era posible hacer uso de aplicaciones y realidad virtual. De hecho, una anécdota, en algunos de los cursos de arteterapia estábamos trabajando la resiliencia y estábamos trabajando con los pilares de la resiliencia. Entonces hay uno que es muy importante, que es trabajar el humor. Entonces, la tarea que se les pedía a los participantes es que hicieran un autorretrato como si fuera una caricatura, justamente para que ellos mismos trabajaran con este humor, pero, o sea, riéndose de ellos mismos y bueno, era como la instrucción. Entonces, lo podían hacer, el material era libre. Estábamos pensando que se iban a utilizar principalmente materiales como los lápices de colores o se iba a utilizar quizás carbón, o sea, nada más el
puro lápiz, o que quizás iban a utilizar lápices de cera, o a lo mejor alguno iba a utilizar pintura. Y hubo 2 casos que utilizaron aplicaciones para hacer, o sea, utilizan su imagen y la van trabajando. Y el resultado fue, bueno, además de que en arteterapia no nos importa la estética del trabajo, sino el proceso, lo que la persona va trabajando a nivel emocional. Vimos trabajos que salían muy profesionales, pero cuando nos hablaban de su sentir veíamos que el trabajo había sido tan profundo como quien había utilizado materiales como los lápices o la pintura. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí era posible hacer un trabajo personal profundo utilizando las aplicaciones. Nos pasaba también con el collage. Al principio, ya hace muchos años cuando yo iniciaba en esto, pues se hacían recortes de revistas, de periódicos, y entonces era como nosotros íbamos armando el collage, y entonces empezamos a ver cómo podían hacer collage utilizando aplicaciones digitales, y que el trabajo a nivel personal resultaba pues profundo. Algunos utilizaban sus propias fotografías. También llegamos a hacer trabajos con fotobiografía, y vimos que para hacer trabajos con fotobiografía, ahí sí nos facilitaba más el uso de las aplicaciones de la tecnología. Uno, porque a veces hay fotografías que eran muy valiosas y que no podían estarse pegando a lo mejor una cartulina, pero todo, en cambio sí se escaneaban, se podían digitalizar, se podían poner en un trabajo de esta naturaleza. Perdón, sin el riesgo a que se fueran a maltratar. Entonces veíamos como el trabajo personal era profundo y que se estaba cumpliendo con la finalidad de la actividad en arteterapia. Entonces vimos que era posible editar fotos, crear videos, animaciones, colorear. También se puede colorear con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, esas que utilizan el color, por ejemplo, iluminar mandalas. Esos tienen un encuadre más desde la psicología positiva, desde, por ejemplo, mindfulness también, donde es como buscamos que nuestra mente solamente se centre en algo, no estar tan dispersos. Entonces veíamos que también podía dar buenos resultados este tipo de aplicaciones, que se puede pintar, que se puede narrar, que se pueden ilustrar historias. También íbamos a después ya a utilizar más adelante aplicaciones que permitían hacer tiras cómicas, poder narrar historias, y que te permitían crear los personajes a través de estas aplicaciones, dibujar, esculpir, crear música. Por ejemplo, en esta parte de la trabajo terapéutico con la música, pues también podíamos tener varias aplicaciones donde se podía crear a través de estas aplicaciones, entre muchos otros. La que sigue, por favor. Entonces, las conclusiones, y si se responde a las preguntas planteadas, deben mantenerse los ejercicios de arteterapia tradicional y solo pedir a los participantes que carguen evidencia de su trabajo, foto y video. Y vimos que no, que en la era digital es necesario combinar arte tradicional con arte digital, sobre todo con fines terapéuticos. Es importante hacer uso de materiales tradicionales por la textura, el desarrollo de las habilidades finas, principalmente en el arte visual, el uso de los diferentes sentidos como el olfato, la vista, el tacto y el oído. Esto es indudable, pero también cuando no se tienen esas condiciones nos podemos abrir al uso de la tecnología. La que sigue, por favor. Es hora de hacer uso de arteterapia digital utilizando las aplicaciones y herramientas disponibles en dispositivos móviles y computadoras. Por supuesto que es posible trabajar las emociones, los pensamientos, las creencias a través de la arteterapia digital, porque finalmente las personas crean sus obras y pueden plasmar sus ideas de otras maneras más precisas que con el uso de material tradicional. También a veces hay personas que sí viven a lo mejor en lugares donde es fácil encontrar el material que se necesita, y hay otras personas que quizás no tienen esa facilidad, y entonces si cuentan con internet, si cuentan con un dispositivo, entonces ahí pueden obtener otro tipo de herramientas que les permitan justamente pues plasmar su obra y sobre todo expresar su... La que sigue, por favor. Es mejor abordar la combinación de ejercicios de arteterapia tradicional y arteterapia digital en un contexto virtual
sincrónico y asíncrono, es lo mejor la combinación. Se puede sacar provecho de la plataforma para compartir las creaciones artísticas digitales con un debido manejo ético, porque también era importante. Es como cuando subimos a la red, cuando subimos a la nube, bueno, ¿qué sucede con la información muy personal? Entonces, bueno, esas son de las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Este manejo ético para que la intimidad de las personas pues no vaya a ser invadida por extraños. Entonces empezamos utilizando como ciertos muros como Padlet, primero para subir la información, los videos, por ejemplo, en modo oculto, donde solamente la persona que tuviera enlace pudiera ver la obra, pero luego también se le hacía la recomendación de una vez que se había trabajado en el foro con el grupo, se retiraran los materiales y bueno, creo que todavía ahí es un área donde tenemos que ser más cuidadosos. La que sigue, por favor. Las personas de la generación X y algunos millennials pueden tener ciertos problemas para manejar todavía algunas aplicaciones y crear arte digital. También es una de las reflexiones que nos llevamos, que quizás los centennials rápidamente pueden adaptarse a pueden encontrar alguna aplicación y rápidamente encuentran la manera de realizarlas y que quizás hay otras personas que les puede dar más trabajo. También de eso tenemos que considerarlo para no forzar. No digo que sea la generalidad, pero sí es algo a considerar. Así como cuando trabajamos con personas muy jóvenes, muy pequeñas, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de materiales. No pinturas tóxicas, por ejemplo, cuando se trabaja con niños muy pequeñitos, de menores de 3 años, veía que se prefería hacer pinturas que fueran comestibles, entonces se utilizaba, por ejemplo, yogur y se le pone pintura vegetal por si en algún momento se lo llegan a meter a la boca, o se llegan a hacer acuarelas con materiales como de alguna flor que no sea tóxica, o con alguna especie de las cocinas, de la que tenemos en una cocina para poder dar diferentes colores, por ejemplo, con cúrcuma, agua con cúrcuma, o una flor de bugambilia, pero con agua, o por ejemplo café para ir creando las diferentes tonalidades y también para no ponerlos en riesgo. El uso de material punzocortante también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos trabajando con personas que sí pueden tener algún trastorno, para que de ninguna manera vayan a correr riesgos. Entonces, las personas de la generación Z suelen tener mucha facilidad para usar aplicaciones, les suele gustar el uso de material tradicional porque les resulta novedoso, aunque pueden tener algunos problemas si no desarrollaron las habilidades de motricidad fina en edades tempranas. Y hay algunas personas que principalmente con las artes plásticas pueden sentirse que están como en taller de manualidades, así lo han dicho, y no les resulte, hay algunas personas que no les gusta ese tipo de trabajo, hay algunas que no les gusta ensuciarse, se los digo por si se lleva este tipo de talleres, por ejemplo, al ámbito organizacional, hay veces que hay personas que no les va a entusiasmar mucho, por ejemplo, ensuciarse con barro o trabajar con plastilina por la sensación que le dejan las manos, o hay algunos que dicen, ya regresamos al taller de tijeritas, entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. La que sigue, por favor. Las referencias, algunas de las referencias, y bueno, por mi parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta que me la puedan. Pero aquí en el chat no tengo aquí comentarios. Muchas gracias, Ángeles. Sí, tenemos algunos comentarios por aquí en el chat. Voy a permitirme leerlos para que los puedas responder. Brice P. Sardés dice, por eso es tan importante la práctica del arte desde edades tempranas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un programa a nivel federal, no sé si está en todos los estados, se llama Semilleros Creativos, donde se da intervención a las primeras infancias. Entonces hay talleres desde casi 0 meses o 6 meses al año, de 1 a 2 años, de 2 a 3, de 3 a 4 años, de 4 a 5 años. Hay artes plásticas, literatura, teatro, que son los que sé que están, bueno, hay que localizar, bueno, no están en todos los municipios, no hay presencia en todos los municipios, sé que en los estados sí hay, aquí donde estoy yo en Michoacán sí existen,
Y es justo por lo que está diciendo, se me olvidó, creo que dijo que era Brice. Brice, que es importante empezar el arte desde muy temprana edad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y afortunadamente hay, bueno, gente que se ha percatado de eso y que lo ha llevado justamente a los más pequeñitos, ¿no? Que era algo medio complicado de que hubiera espacios para ellos. También tenemos comentario de Erika Olvera. Ella nos dice, el desarrollo de bebé es muy importante por cada una de sus etapas, porque el brincarse una es falta de desarrollo motriz en adulto y algo siempre falta con uno. Sí, las personas, lo que le estaba diciendo, por ejemplo, de pues esta iniciativa de Semillero Creativo, es justamente los separan por edades, justo para atender la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi hijo en uno que se llama Taller de Literatura y Artes Plásticas. Entonces, los empiezan con los cuentos muy visuales, de hecho las hojas pues son, algunas se pueden meter hasta el agua o son muy resistentes, son muy vistosos, son muy coloridos, entonces pareciera que van a decir, ¿por qué se lo ponen a alguien tan pequeño? Es que luego vamos a ver cómo poco a poco, de acuerdo a su etapa del desarrollo, van despertando el interés para que ellos se acerquen a la literatura. Y luego viene una parte de las artes plásticas. Entonces, primero se empieza con la estimulación temprana y entonces se empieza a trabajar con las sensaciones, con las diferentes, o sea, para que puedan experimentar diferentes texturas, diferentes sonidos y poco a poco van cambiando la complejidad. Y me ha tocado ir creciendo y entonces ellos ven niños que llegan en brazos, cómo empiezan a gatearlo, cómo empiezan a caminar, cómo empiezan a hablar y entonces así es como se va también modificando las actividades justo para tomar en consideración las etapas que van desarrollando los bebés. También sé que los DIF municipales, también la mayoría tienen programas de estimulación temprana y luego hay varias iniciativas gubernamentales, o sea, sobre todo hablando de que a veces dicen, ay, como que el arte es elitista y solamente pueden acceder a algunas personas. No, sí es posible el que puedan tener oportunidades desde muy pequeños las personas en sus diferentes etapas de desarrollo. Malú Alvarado, hola, muy interesante la plática. Una pregunta, ¿cómo es una intervención tradicional regular desde la arteterapia? ¿Hay una especie de procedimiento, protocolo? ¿Cómo qué pasos se siguen? Sí, depende del encuadre. Desde el mío, yo nunca he hecho, o desde el punto de vista clínico, de solamente puras sesiones de arteterapia. Yo suelo empezar con un encuadre de un enfoque centrado en la persona y cuando lo considero, se lo pongo a consideración de mi consultante, que sí le gustaría explorar arteterapia justamente para que se pueda percatar de su sentir. Cuando me dice que sí, o sea, ya acordado, entonces vamos a tener una sesión donde yo puedo tener, bueno, si voy a trabajar plástica, por ejemplo, que es algo que me gusta a mí trabajar en el consultorio, llevo diferentes materiales y entonces vamos a iniciar en el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Primero, eso siempre empieza para que la persona me diga cómo se encuentra. Y ya después de haber trabajado eso, entonces sí vamos a poner los materiales. Yo le pido que elija uno y que se permita crear sin que tenga que razonar exactamente, sin que se preocupe por la estética, simplemente que se deje llevar y que se siente, que esté centrando en su sentir. Entonces la persona empieza a crear y yo lo estoy ahí acompañando y entonces llega un momento en el que yo voy a lo mejor a hacer un reflejo y percibo que te sientes, por eso sería desde la arteterapia, bueno, desde el enfoque centrado en la persona. Después puedo hacer algunas preguntas para que la misma persona pueda explorar su propio sentir. Entonces seguimos haciendo procesamiento de la obra, de lo que está haciendo y probablemente eso nos va a dar tema para las siguientes sesiones para seguirlo abordando después de que haya descubierto algo. Alguna ocasión en que no estaba trabajando, bueno, en la pandemia a distancia, no tenía los materiales, dejé de tarea. Había alguien que no sabía exactamente cómo sentirse con respecto a su papá. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si haces como una escultura, déjate llevar y algo que te represente papá? Fue todo, hoy con material de reciclaje.
Pues fue muy interesante el proceso porque cuando su familia vio lo que había hecho, de inmediato identificaron que era su papá. O sea, había puesto cosas muy características de él. Es alguien con quien no vivía desde hacía años. Y entonces cuando lo lleva al contexto terapéutico, bueno, lo estábamos además llevando por videollamada, muestra la obra, lo pido que me lo descubra y entonces ya me hice de las cosas que había descubierto. Y entonces justamente aparecieron cosas que no estaban como muy conscientes en el momento en que había hablado antes del papá, que a la hora de realizar la obra, y entonces empiezan a salir anécdotas y empiezan a salir situaciones que marcaron la vida de ella en relación con él. Entonces se sigue haciendo, ya dejamos un poco de lado la obra ya nos sirvió para que la persona se diera cuenta de cómo se sentía, ya pudo expresarlo y entonces ahora sí nos vamos a seguirlo trabajando de manera verbal, ¿cómo se llama? Pues las situaciones que me estaba narrando. Ahora sí ya desde el enfoque centrado en la persona. Sí hay algunos encuadres que son de etapas más rígidas y más precisas, algunas que son un poco más estructurados que otras. Desde este enfoque, como no hacemos trabajos de psicodiagnóstico, no hacemos, yo no interpreto la obra, por eso son un poco más libres. No sé si respondo la pregunta. Mi herramienta de arteterapia digital favorita, me gusta mucho Padlet. Padlet desde esta forma de poder trabajar collage. O sea, que es como un muro donde las personas pueden ir poniendo las imágenes y de poner clips. Las que sirven para colorear, llegué a tener algunas, ahorita no recuerdo el nombre, pero las sentí un poquito limitadas o muy caras para que pudieran abrir más funciones. Entonces ahí sí a mí me resultaba mucho mejor o sea, lápices y papel. Déjenme pensar en cuál otra de arteterapia digital llegamos a utilizar. Ahorita se me olvidó una que servía para hacer tiras cómicas que sirven para narrar. Entonces es como, o sea, como había una dinámica que era como la película de tu vida. Y entonces las personas iban dibujándola y iban poniendo además como, ¿cómo se llama? Un poco de texto para ir narrando de qué se trataba. Y cuando lo llevan con esta aplicación digital, el resultado pues, era divertido, pero además como que la aplicación les daba como muchas posibilidades de jugar, entonces les resultaba hasta cierto punto lúdico, pero también les permitía pues a veces ser más precisos con su sentir. No sé si hay por aquí alguna otra pregunta. Música, autor, compositor, género musical. Es que en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, a mí me resultaba muy relajante. Ay, es un pianista, no sé si estoy, no segura si la pronunciación es correcta. Es Tim, se escribe Janis, me imagino que es Janis. A mí me gustaba mucho y es piano y era como muy relajante, pero hay personas que eso a veces no les ayuda. A veces lo que necesitan es rock pesado. Una dinámica que hicimos en el diplomado en arteterapia, que era para iniciar uno de los módulos, es que hablaran sobre alguna canción que en este momento de su vida les resultara como muy terapéutica, algo con lo que se identificaran, y era impresionante ver la variedad de estilos y de géneros que nos plasmaban. Entonces, en ese momento de mi vida, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la canción de Color Esperanza. Creo que así se llama Color Esperanza. Y después, por ejemplo, me gustó una que le había escuchado a Ricky Martin, no me acuerdo ni siquiera el título de la canción, pero decía así como cuando todo está perdido siempre queda una salida. Y entonces las personas iban compartiendo el enlace como al video, cuando había video, o si no, el enlace a la letra de la canción. Y entonces lo importante no era solamente poner eso, sino el por qué. Entonces, si me preguntas si hay algo, hay gente que prefiere el rock o el metal. De hecho, hay unas canciones bastante profundas, con las letras muy profundas. Y hay otras que nada más necesitan ser instrumentales. Por eso ahí sí como que no hay una sola que se pueda llegar a recomendar.
A mí, por ejemplo, les puedo decir, la música de banda a mí no me gusta, los géneros gruperos a mí no me gusta. Sin embargo, sé que hay personas que se han sentido como muy acompañadas, muy entendidas a veces por la letra de alguna de estas canciones, por ejemplo, en casos de rompimientos de pareja o, por ejemplo, cuando ha habido ciertas pérdidas, porque hay algunas canciones que están justamente enfocadas para trabajar desde eso. O hay algunas personas que se han sentido que han podido sacar todo su coraje, a lo mejor cantando a todo pulmón alguna canción de Lupita D'Alessio o de Paquita, la del barrio. Entonces, depende de la situación de vida, porque nosotros mismos hasta vamos cambiando. No sé si respondo. Sí, esa música expresada en Hertz, pero eso está más desde los que han hecho estudios específicamente en musicoterapia y no es algo en lo que yo me haya especializado. Sí sé que hay estudios donde pueden decir, como para ciertas actividades tiene que, o sea, porque se estudia todo para poder crear esas piezas musicales y luego para poder que puedan ser empleadas para ciertas actividades. Desde lo que yo trabajo, no estamos tan especializados en eso, estamos más en que la persona sea la que exprese y se deje llevar. Mi hijo, doctor, es adulto y aquel de niño no gateó y ahora de adulto se le dificulta manejar un pico y por falta de coordinación se da cuenta, es el gateo. Y ahora me comentan que en el ejército de escalador de bicicleta lo haría poco a poco desarrollar eso. Ahí estamos trabajando, bueno, ahí es que entrar en las etapas del desarrollo. Sí sé que gatear es importantísimo, sí sé que quien no gatea quizás pueda llegar a tener probablemente algunos problemas de coordinación. Sin embargo, me ha tocado leer a pediatras bien informados que además tienen sus sitios donde divulgan la información, que han hablado que tampoco tiene, o sea, tampoco tenemos que alarmarnos tanto si de repente algún niño no gateó y empezó a caminar, o sea, es tampoco que va a marcar totalmente de manera negativa su vida. Lo que he visto como para también que nos podamos tranquilizar un poco es, sí, a lo mejor se les va a dificultar, pero no significa que nunca vayan a poder desarrollar esa otra habilidad o esa habilidad motriz de coordinación que se puede, a lo mejor no se les va a dar tan fácilmente como si lo hubieran hecho, pero que no es algo que determine que la persona ya no va a poder hacerlo. Entonces sí es importante que no se salten las etapas, pero un asunto de esos digamos que sí es reversible, según lo que me ha tocado ver bueno, con los pediatras, ¿no? Hay una que me gusta mucho que es el diario de las emociones. Si hay algún problema, por ejemplo, con la ansiedad, por ejemplo, o el enojo, el llevar el diario a bordo de las emociones para el día a día era muy útil. Entonces, eso nos permitió identificar cuáles eran las situaciones o los contextos que nos podían disparar cierta emoción displacentera. Desde humanismo, ninguna emoción es negativa, eso es algo importante. Todas tienen un papel en nuestra vida. Y entonces, para personas que sentían que tenían un poco de problemas para manejar su enojo o para manejar la ansiedad, el llevar un diario, una pequeña libretita que de hecho hay que cargar para todos lados, que también ya no tiene que ser la libretita de lápiz y papel, que es lo más recomendable escribir, pero si no se puede, también se puede usar alguna aplicación y simplemente el poner hoy domingo 10:56 de la mañana. Me sentí un poco ansiosa cuando me di cuenta que o estaba exponiendo y me acordé que no le había puesto el biberón de leche a mi hijo. Y entonces como te ayuda para saber cuáles son las cosas que te están como angustiando o que te están detonando el enojo. También he visto algunas desde esta parte como más desde la psicología positiva, que no es algo que yo manejo, me especialista, pero sí tengo un poco de conocimiento, donde hablan sobre el hecho de agradecer en el día a día las cosas buenas justamente para poder trabajar un poquito más la felicidad. Entonces, en vez de enfocarte en lo negativo, como en el irte enfocando en las cosas buenas. Entonces,
Se hace por lo general en un momento determinado del día, casi siempre al final del día, donde es el día de hoy agradezco porque pude estar en contacto con nuevas personas gracias al Congreso, y agradezco hoy que pude pasar tiempo al aire libre y me pude distraer un poco. Entonces esas son las que ayudan a esta emocionalidad positiva. Son también como especies de diarios de agradecimiento. Algunos ya se venden, de hecho, con las preguntas que te tienes que contestar en el día a día. Hay algunos que también los han enfocado para hablar de la abundancia, no solamente la abundancia natural, material, sino para llevarlo como a esta parte de que te enfocas en lo que sí tienes más que en lo que no tienes. No sé si respondí. Gracias. Pues ahí están la participación de los posilgueros que están siguiendo esta transmisión. Estamos viendo que al final hubo bastante interacción, quedaron muchas inquietudes que han sido resueltas y que además nos invitas también a profundizar en pues, los estudios de los clásicos en la psicología. Uno a veces se queda en la academia con Rogers y terapia humanista, pero no sabíamos que su hija dio continuidad al trabajo y que lo llevó hacia otras aristas. Por aquí Adilene también dice, precisamente lo que estoy diciendo, Adilene, qué interesante, desconocía del tema. Y vamos a aprovechar esta parte final para hacer la entrega de la constancia de participación como conferencista del POSIL Congreso Internacional 2024 a María de los Ángeles Ortega, quien ha colaborado con nosotros esta mañana. Ella es asesora de proyectos doctorales y postdoctorales en el CIFE, Centro Universitario, y estuvo con nosotros esta mañana en el POSIL Congreso 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Y a todos los que hacen posible el Congreso, que sé que hay muchos acá que están atrás también en la organización de este gran evento. Muchas gracias. ¿Algo que quieras dejar como comentario final para las personas que nos están siguiendo? Que no olvidemos la importancia del arte. Creo que la pandemia fue súper importante. Nos hacían la reflexión de cómo cuando estábamos pues en nuestras casas, que no podíamos salir, interactuar mucho, la importancia de que pudiéramos tener acceso a estas plataformas para poder ver algún video, alguna película, escuchar música, tener una buena lectura, todo eso es súper importante. Y también, pues hoy vimos no solamente como receptores, sino también para usarlos para expresar nuestro sentir. Entonces, el tener acercamientos. Exacto. Este punto que planteas es importante porque la pandemia nos dejó explorar el arte, la sensibilidad, las cosas que podemos hacer desde casa y que tal vez un poquito a la salida de la pandemia, muchos regresamos a nuestra vida rutinaria y nuestras actividades cotidianas y dejamos de cultivar esas aficiones que empezaron a desarrollarse. Y esta invitación que nos haces es integrarlo en nuestra vida. O sea, tan fácil que es dedicarle unos minutos, tal vez antes de dormir, tal vez antes de irte a trabajar, para que puedas cultivar ese gusto, esa afición que ya descubriste recientemente. Sí. Sí, es como parte del tiempo que nos damos a nosotros que nos ayuda también pues a encontrar como esta paz interior. En efecto. Pues muchísimas gracias, Ángeles, Gracias. por esta plática. Que tengas excelente día. Gracias, hasta pronto.
La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilga, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez. Nos vemos dentro de 15 días por Facebook Live y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga 2023, por el gusto de hacer psicología.